Bueno, ante todo, buenas tardes. De repente algunos nos conocemos, ya hemos estado conversando en alguna oportunidad. ¿Todos son de San Marcos? No, ninguno. ¿Ah? No son, no nos conocemos entonces. Bueno, yo soy Pedro Valencia, soy médico, especialista en medicina de enfermedades infecciosas y tropicales. Y soy profesor del departamento de microbiología en el curso de parasitología. Entonces, vamos a conversar ahora acerca de tres temas. Nos han dado tres temas que son realmente básicos en el conocimiento de las patologías que nosotros como peruanos debemos conocer en lo que significa la parasitología. Tres temas que tienen que ver, el primero con básicamente enteroparasitismo por protozoarios, el segundo tema que tiene que ver con tenias, y el tercero también es un complemento de esa clase de tenias, ¿no? Vamos a tratar de hacerlo lo más corto posible, porque yo sé que estar mucho tiempo frente a una clase es muy duro, muy pesado, ¿no? Es antipedagógico, dicen algunos, ¿no? Más fácil es si yo tuviera conversación con ustedes directamente e intercambiáramos. Bueno, pero vamos a aplicar las formas antiguas, es decir, las exposiciones, y que ustedes probablemente al final de la exposición me van a hacer algunas preguntas. En todo caso, lo que podemos hacer, si ustedes desean, es, si hay algún momento que ustedes quieren interrumpirme, con gusto lo hacen y nosotros podemos complementar perfectamente lo que estamos diciendo. El tema que nos involucra hoy día, la primera parte, es protozoarios que producen enfermedades, ¿no? Protozoarios que a partir de la infección del tracto gastrointestinal nos van a provocar algunas patologías. Estos protozoarios forman parte de las enfermedades tropicales que nosotros tenemos en nuestro país. Probablemente esta enfermedad, producida por la entamoeba histolítica, es conocida desde mucho tiempo. Es una enfermedad autóctona en América. Los conquistadores, cuando empezaron a llegar a estas tierras, sobre todo en la parte de Brasil, se llevaban algunas enfermedades, ¿no? Una de ellas era esta, ¿no? Y tanto así, miren, que en el año 1587, ya recién poco tiempo después del descubrimiento de América, comienza a conocerse una enfermedad que traían aquellos conquistadores que le llamaron disentería. El nombre disentería, por lo tanto, tiene una connotación histórica, ¿no? A partir de esta enfermedad. Nosotros sabemos que en el progreso de las ciencias médicas, la disentería al final se ha constituido como un síndrome, pero en el inicio del conocimiento de esta enfermedad se le conocía así, ¿no? La disentería producida por la entamoeba histolítica. Esta entamoeba histolítica, para poder encontrar como agente patógeno, tuvieron que pasar muchos años, ¿no? A finales de los años siglo XIX, a los años 1800, es que comienzan a descubrirse algunos elementos dentro de los exámenes que hacen a los pacientes que fallecían, y le ponen como nombre Amoeba coli, Entamoeba disenterae, ¿no? Y en el año 85 encuentran abscesos hepáticos en los cuales existían estos gérmenes o estas bacterias, que en esa época se le llamaba así, para explicar la enfermedad, ¿no? Pero miren, recién en el año 93-94 del siglo XIX se describen las formas típicas que nosotros conocemos de las amebas, ¿no? Y en el siglo XX comienzan a mejorarse el conocimiento de esta enfermedad. Miren ustedes, la disentería como enfermedad aparece en el siglo XVI, 1580 por ahí, pero la cura de la enfermedad ya se conocía desde esa época. Y desde esa época se utilizaba el jarabe de ipecacuana para curar la enfermedad, ¿no? Ustedes saben que el jarabe de ipecacuana es un elemento, actualmente se usa mucho en los envenenamientos para provocar vómitos, ¿no? Pero en esa época se empleaba para curar esta enfermedad. Miren ustedes,
A pesar de que era una enfermedad nueva, los indígenas ya le entregaron a estos conquistadores la cura incluso, ¿no?, de esta enfermedad. Y eso sucede con otras enfermedades, por ejemplo la malaria, ¿recuerdan ustedes? Con la condesa de Chinchón, que entrega pues la cura para la malaria, sobre todo en la forma vivax, ¿no? La emetina, por lo tanto, la emetina que está dentro del árbol de ipecacuana, uno de los productos principales, ¿no?, se constituye como el principal elemento para controlar esta infección, ¿ya? Y es conocida desde el siglo XVII, la emetina, a través del uso de jarabe de ipecacuana. La entamoeba histolítica tiene una característica muy interesante desde el punto de vista de su evolución. Nosotros vamos a encontrar una gran proporción de población que es portador sano de la entamoeba histolítica, porque la entamoeba histolítica tiene dos formas de presentación: una forma que es no patógena y una forma patógena. La forma no patógena es probablemente la más importante desde el punto de vista de prevalencia dentro de la población que nosotros tenemos en Latinoamérica, ¿no? Probablemente en Perú la prevalencia no sea tan grande, ¿no? Pero hay otros países que han estudiado mucho esta patología y tienen prevalencias mucho más elevadas que la nuestra, ¿no? Por ejemplo, México tiene prevalencias que llegan casi al 20% de poblaciones, dependiendo de la zona donde hacen los estudios. Aquí en Perú se han hecho estudios donde hay esta patología y las prevalencias llegan al 1%, menos del 1% incluso. Por lo tanto, si bien es cierto, es importante esta enfermedad, en nuestro país no es tan grande la presencia de esta patología como lo es en otros países, ¿no? Entonces, la forma no patógena es un ciclo evolutivo que nosotros vamos a tener en forma constante en la población general y empieza con la ingesta de quistes maduros. Quistes maduros significa quistes a los cuales nosotros podemos observar hasta 4 núcleos. Cuando nosotros vemos quistes de entamoeba histolítica que tiene 1 o 2 núcleos, nosotros decimos son quistes inmaduros. Estos quistes son incapaces de provocar enfermedad. Para que provoquen enfermedad, por lo tanto, la forma infectante es el término correcto de la entamoeba histolítica, es la ingesta de quiste maduro, es decir, un quiste con 4 núcleos. A partir de la ingesta y la estimulación de los líquidos, ¿no?, que tenemos en el medio gastrointestinal, se produce una desenquistación. Esta desenquistación significa principalmente la, digamos, bipartición de cada uno de los núcleos, de tal forma que en un momento determinado nosotros vamos a observar 8 núcleos en este quiste. Y es una, digamos, una fase muy fugaz en la determinación de estos 8 núcleos. ¿Por qué le digo esto? Porque nosotros muchas veces confundimos el diagnóstico de entamoeba histolítica con el diagnóstico de entamoeba coli. La entamoeba coli, sus formas de quiste maduro tienen 8 núcleos. Sin embargo, la entamoeba histolítica, que es patógena, la E. coli no es patógena, ¿ya? Es un comensal. Lo único que le va a señalar a usted la E. coli es que hay malas costumbres higiénicas en esa población, ¿no? Es un signo de que hay transmisión mano-boca probablemente, nada más. Pero la entamoeba histolítica sí le va a decir enfermedad. Entonces, podemos confundir quistes de entamoeba histolítica con quistes de E. coli. Cuando ocurre la desenquistación es que nosotros vamos a ver en una fase muy fugaz 8 núcleos, ¿ya? A partir de esos 8 núcleos se producen 8 pequeñas amebas. Entonces, por cada quiste al final salen 8. Miren, una cosa muy interesante, ¿no? A veces en los exámenes vienen estas situaciones de determinación, ¿no? De si es 8, es 4, sobre todo desde el punto de vista diagnóstico, ¿no? Es muy útil sobre todo aquellos que van a hacer patología clínica, un método de ver en el microscopio, o lo que van a hacer infectología, ¿no?, cuando hacer diagnóstico clínico de estos pacientes. Lo interesante es que estas 8 células
son las células que producen un cuadro de comensalismo, es decir, no producen patología, y son las formas llamadas minuta, donde ustedes van a poder apreciar que estas entamoebas se reproducen en el intestino, sobre todo en el intestino grueso, en las partes, digamos, profundas de la vellosidad, y allí ustedes van a ver que se reproducen sin alterar mayormente la o producir alguna sintomatología en el huésped, ¿correcto? Entonces van a ser reproducciones constantes. Y es el portador sano. Es una persona que tiene su entamoeba histolítica, que se reproduce en un momento determinado por la gran producción, sube hacia el lumen intestinal, ¿no? Encuentra un medio inadecuado, se enquista y sale. Y después esta produce los 4 núcleos, infecta a otros y así, ¿correcto? Por las condiciones de malas costumbres higiénicas es que se produce la contaminación de personas que están, digamos, alrededor de este portador sano. Cuando decíamos, ¿no? Estas células minuta encuentran un medio inadecuado, se redondean, se rodean de una pared gruesa y se enquistan, ¿no? Y resisten así a ser eliminadas, ¿no? Y estos quistes salen fuera del organismo a través de las heces. Sin embargo, hay que tener en cuenta que para hacer este diagnóstico, la salida de estos quistes no es constante. No es una fábrica constante de que todo el tiempo está elaborando y saliendo quistes. Por esa razón, ¿no? Desde el punto de vista estadístico, es muy importante que cuando ustedes quieran hacer el diagnóstico de esta patología o cualquier otro donde hay parásitos, ustedes siempre pidan mínimo 3 muestras en diferentes momentos. ¿Por qué razón? Porque la eliminación de, en este caso, los quistes, por no ser constantes, ustedes pueden ver desde el punto de vista estadístico un momento en que simplemente no se elimina y es un falso negativo, porque es un paciente, una persona que es portadora y sale negativo en su examen, ¿no? Por lo tanto, recuerden, desde el punto de vista parasitológico, estadístico, es importante que ustedes a los pacientes le pidan siempre 3 muestras, ¿no? ¿Por qué razón? Si uno hace un análisis estadístico, uno va a encontrar un paciente positivo, le hacen ustedes una sola muestra, la sensibilidad de esa muestra llega a las justas al 50-60%, no más. Es decir, hay un 40% de personas que no van a detectar. Si usted le hacen 2, esa sensibilidad sube hasta el 80%, ¿no? Entonces ustedes van a encontrar solamente un 20% que se les va a escapar. Y si le hacen una tercera, esa sensibilidad puede llegar al 90-92%. Si usted le hacen una cuarta, una quinta, ya la sensibilidad va a crecer, pero muy poquito, ¿no? Del 92 pasará al 93, al 94 y así. Entonces, lo recomendable es que ustedes 1, 2 y 3 para mejorar la probabilidad de hacer el diagnóstico. Es más, ¿no? Cuando ustedes hacen un examen parasitológico, ustedes no examinan todas las deposiciones, examinan un poquito, y de ese poquito, un poquito más. Entonces, hay que tener en cuenta los elementos, digamos, estadísticos para poder tener un examen positivo. Es muy frecuente que ustedes, en un paciente que tengan todas las características de un parásito determinado, le salga negativo, y negativo, y negativo, ¿no? Y de repente por ahí un positivo, ¿no? Ah, el laboratorio es malo, ¿no? Desde el punto de vista estadístico es así. Decíamos que el ciclo de la minuta no compromete absolutamente ningún órgano, no es patogénico, ¿no? No es patogénico. ¿Por qué razón se transforma en patógeno entonces? ¿Por qué razón hablamos de enfermedad? Si decimos que la entamoeba histolítica no es patógeno, decimos que se transforma en patógeno porque existen factores que inducen a que esto se produzca. Y estos factores son, desde el punto de vista
del hospedero y son o están desde el punto de vista del parásito. Entonces hay factores que coinciden para que esta minuta, que es no patógena, se transforme en patógena, ¿no es cierto? Al convertirse en patógena, las amebas ya no están solamente en el fondo de las vellosidades, sino que penetran la pared intestinal. Comienzan a producir algunos elementos líticos que producen ruptura de la pared intestinal y penetran en la pared, ¿no es cierto? Esta penetración es puntual, y si ustedes analizan un paciente con amebiasis y le hacen un examen, son los gastroenterólogos, ¿no? Hacen un examen endoscópico, proctoscópico, y observan las lesiones de penetración de estas amebas, ustedes van a ver pequeños puntitos donde justamente penetró. Aparentemente la lesión no es muy grande, es una lesión, una úlcera muy pequeñita, pequeña desde el punto de vista del tamaño, ¿no? Y que ha penetrado. El problema es al interior de la pared del intestino, porque esta ameba, al penetrar, se difunde hacia el interior, y lo que aparentemente ustedes están viendo como una pequeña lesión, al interior es una lesión mucho más grande, que se le llama en botón de camisa, ¿no? Así se le llama, en botón de camisa, ¿no? ¿Cómo es un botón de una camisa? A ver, analicemos. El botón de una camisa tiene una zona que es donde entra el hilo, pequeñita, delgadita, y después el botón ¡pop!, se abre, ¿no es cierto? Algo parecido es la lesión que produce la entamoeba histolítica, ¿no? Una lesión pequeña donde está el hilo, por donde penetra el hilo, y adentro, al interior, se difunde, ¿no? Entonces, esas lesiones son las que producen realmente los cuadros clínicos, ¿no? La ameba, al penetrar la pared intestinal, de la forma minuta, se convierte en la forma histolítica, que es una forma grande ya, o sea, mucho más grande de la forma minuta. Minuta, ¿por qué? Porque es pequeña, ¿no? Histolítica, ¿por qué? Porque es más grande. A partir de esa, digamos, de esa estimulación por los factores, vamos a hablar de los factores después. A partir de esa estimulación, la ameba comienza a reproducirse en forma masiva, rápidamente, por bipartición, ¿ya? A ritmo acelerado. Y se convierte en un patógeno muy ávido de hematíes. Y justamente la presencia de hematíes dentro de la ameba es lo que la califica como patógena. Cuando ustedes tengan, al momento de hacer un examen, trofozoitos con identificación al interior de esos trofozoitos con hematíes, eso sine qua non es calificado de las formas patógenas de la entamoeba histolítica. Correcto, ¿cómo le llaman esto? Es realmente el diagnóstico mucho más directo que nosotros podemos hacer. En cambio, en la minuta nunca van a encontrar ustedes hematíes, y son más pequeños. Entonces, esa va a ser la gran diferencia desde el punto de vista ectoscópico entre el diagnóstico de la forma minuta y la forma histolítica. Decíamos que el poder lítico provoca úlceras extendidas al interior y esto hace pues que se produzca la alteración, ¿no? El mecanismo de transformación de patógeno a patógeno, decíamos, no es muy bien conocido, ¿verdad? O sea, hay factores, estudios estadísticos, factores tan presentes, pero la situación bioquímica, transformación genética, estimulación a partir del crecimiento, etcétera, todavía no es muy bien conocido. Son elementos que probablemente sería muy interesante de involucrar a los que van a ser patólogos o infectólogos para poder hacer investigaciones en este sentido, ¿no? Investigaciones básicas. ¿Cuáles son los factores, o mejor dicho, cuáles son los elementos que constituyen esta transformación hacia las formas patógenas? A partir del tratamiento que nosotros instalamos en estos pacientes, o simplemente a partir de la acción de los anticuerpos, sucede una gran mortalidad de amebas. Normalmente, la entamoeba histolítica, la amebiasis, ¿no?, como cualquier otra enfermedad, se autocircunscribe en los
organismos, en los hospederos, que tienen suficiente capacidad de defensa como para autolimitar la enfermedad. Y esto depende mucho de las dosis, ¿no? O sea, la cantidad de amebas que están produciendo estas formas patógenas. Mientras mayor cantidad de amebas sean las que producen estas formas, probablemente menor va a ser la capacidad de respuesta, ¿no? Entonces, si tengo una cantidad más o menos tolerable de amebas y yo respondo con anticuerpos, probablemente esto va a autolimitarse, ¿no? Y ustedes van a ver que esto es así desde el punto de vista clínico, porque nosotros vamos a ver cuadros clínicos de amebiasis, desde las formas asintomáticas hasta las formas disentéricas. Y ustedes van a observar ya cuando vean estas patologías, que en realidad las formas disentéricas que se describieron al comienzo son en realidad la punta del iceberg de toda la gama clínica que ustedes van a encontrar de la enfermedad, ¿no? Esto en todo, ¿ah? En cólera, por ejemplo, ¿ustedes recuerdan el cólera? ¿Algunos han vivido el cólera? Jovencitos, parece que todavía no han vivido la época del cólera, eran niños, probablemente, ¿no? ¿Lo has vivido? En la época del cólera, ¿cuántos años tenías? 90. 8 años, se ha vivido, 8 años también. En la época del cólera, solamente el 5%, miren, el 5% de la población que se infectó hizo cuadro clínico. Y habían 500.000 casos que hicieron cuadro clínico. Eso significa que era el 5% realmente de toda la población que se infectó. O sea, nosotros teníamos poblaciones en donde había probablemente circulando el vibrio cólera, pero no había cuadro clínico. O de repente un cuadro clínico dentro de la gama, ¿no?, que era abortivo desde el punto de vista sintomatológico, ¿no? Una deposición diarreica por ahí, de repente un mal proceso digestivo y se acabó el problema. ¿Por qué? Probablemente ahí juega un papel mucho el inóculo, ¿no? El inóculo enorme de vibrio cólera produce cuadros clínicos evidentes. El inóculo pequeño de vibrio cólera lo único que produce es inmunidad. Algo parecido es la entamoeba histolítica, ¿no? Desde el punto de vista clínico, ustedes van a ver una gran gama de presentación, ¿no? Lo más extremo, que es la forma disentérica, no es lo más frecuente desde el punto de vista de infección, ¿no? Cuando se produce esta reacción de anticuerpos, las formas patógenas histolíticas comienzan a huir, a migrar, a salir de esta zona que está siendo agredida, ¿no? Y migran hacia el intestino. En el intestino se vuelven a transformar en formas minutas. ¿Y cómo se transforman en formas minutas? Eliminando los hematíes. Y ustedes van a encontrar, si llegan a establecer una correlación en esto, que las formas trofozoíticas del lumen intestinal, si tienen el tiempo suficiente, han sido transformadas ya no en formas patógenas, sino en formas minutas. No van a encontrar el eritrocito dentro, ¿no es cierto? Y a partir de ahí se enquistan. ¿Eso qué quiere decir? Que yo no voy a encontrar formas quísticas que derivan de una forma patógena, sino que derivan de una forma minuta. ¿Qué voy a encontrar, por lo tanto? ¿Qué nunca voy a encontrar en los quistes? ¿Ah? Nunca voy a encontrar hematíes. ¿Se dan cuenta? Ese razonamiento. Cuando ustedes hagan exámenes de estos pacientes y en los quistes busquen hematíes, nunca lo van a encontrar. ¿Por qué razón? Porque los quistes siempre proceden de formas minutas. ¿Sí? La presencia, decíamos, de glóbulos rojos en el citoplasma, en el trofozoito, es patógeno, ¿no? Es patognomónico. Aquí miren ustedes más o menos las formas de contagio del paciente, ¿no? Un paciente con entamoeba histolítica produce quistes, ¿no? En el medio ambiente, estos quistes nuevamente pasan a las heces y hacen el ciclo biológico, ¿no? Intestinal. Es decir,
formas quísticas, desenquistación, formas trofozoíticas, nuevamente formas quísticas y así, ciclo biológico, ¿no? Pero cuando se convierten en patógenas, ustedes van a encontrar formas extraintestinales de entamoeba histolítica, ¿no? Y las formas extraintestinales las van a encontrar en muchos órganos. La van a encontrar en el hígado, principalmente en el hígado, la van a encontrar en el pulmón, la van a encontrar en cerebro. Y algunos han mencionado en piel. Hay formas de amebiasis en piel, ¿no? O sea, punto de partida, el intestino, pero a partir de eso se transforma en patógeno y busca cualquier otro órgano de la economía para poder producir cuadro clínico. Un paciente que tiene un cuadro clínico de amebiasis extraintestinal no necesariamente tiene un antecedente intestinal. Yo puedo debutar con una amebiasis hepática sin haber notado el paciente un cuadro clínico de diarrea siquiera en algún momento previo. Pero puedo tener, muchos pacientes lo tienen así, cuadros clínicos de extraintestinal con un antecedente de cuadro clínico de diarrea, ¿no? O incluso disentería, ¿no? También. Pero recuerden, si yo quiero hacer diagnóstico de amebiasis extraintestinal, yo puedo tenerla sin haber tenido como antecedente el cuadro clínico de intestinal. ¿Correcto? Sí. Si hubiera antecedente, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que se encuentre? Es relativo. Todo en esto, en infección, ¿cómo se llama esto? En infectología, tiene que ver con los inóculos. A mayor inóculo, menor tiempo. O sea, si nosotros encontramos un paciente que tiene una gran carga de amebas patógenas que se han ido hacia el hígado, probablemente en 7 días, 14 días, ustedes van a encontrar ya cuadro clínico, porque es bien agresiva. Pero si tenemos un inóculo pequeño, o sea, una carga de amebas que no es muy importante, probablemente este paciente, para que haga cuadro clínico, va a necesitar un tiempo mucho mayor, que puede ser 1 mes o 2 meses. De ahí viene, pues, ¿no?, la gran situación de las enfermedades que le dicen, ¿no?, tiempo de incubación entre 7 y 21 días, ¿no? Eso justamente viene a partir de las cargas de las infecciones que nosotros estamos estudiando, ¿no? En malaria, por ejemplo, yo puedo tener cuadros clínicos severísimos, sobre todo malaria falciparum, en poco tiempo, en 2 días. Pero puedo tener también cuadros clínicos de malaria falciparum que son menos severos y que yo lo puedo controlar y que el tiempo de incubación fue hasta 7 días, 10 días. Repito, los inóculos juegan un papel muy importante. Por supuesto, el huésped. Si encuentro un huésped que está desprotegido, a inóculo pequeño, igualito, en poco tiempo hace cuadros clínicos, ¿no? Para ir al ejemplo de ¿cómo se llama esto? De cólera. Ustedes saben que, ¿por qué razón necesito inóculos fuertes, enormes, para hacer cuadro clínico? Porque la primera barrera de protección del organismo es el jugo gástrico, porque por ahí entra el vibrio cólera, ¿no es cierto? A inóculos pequeños yo puedo controlar esa carga de infección porque tengo suficiente cantidad de jugo gástrico. Pero ¿qué pasa con los que son gastrictomizados? ¿O qué pasa con los que tienen gastritis crónica, donde el jugo gástrico no está suficientemente concentrado? Esos pacientes con inóculos pequeños de cólera, de vibrio en cólera, hacen cuadros clínicos severos. ¿Se dan cuenta? Entonces, mucho tiene que ver el inóculo, pero también
la carga que tiene el hospedero. El hospedero, ¿ya? ¿Se entiende, no? ¿Se entiende, no? Ya, algunos caracteres morfológicos de las... Esto vamos a pasar rapidito, ¿ya? La histolítica, miren, entre 20 y 30 micras, la minuta entre 10 y 20, ¿no? O sea, es más chiquita. A 37 grados, las formas trofozoíticas tienen movimientos lentos, ¿no? Emisión de pseudópodos, ¿no? A 20 grados, es decir, a temperatura ambiente, los movimientos son mínimos. Es decir, cuando yo tengo las formas trofozoíticas frente a un microscopio, a 37 grados, yo voy a ver un pseudópodo cómo sale en forma amplia del citoplasma, ¿no? Tratando de buscar alimentación. La entamoeba histolítica no es el estereotipo de las amebas. Cuando uno habla de entamoeba histolítica, el que no conoce el tema, probablemente, ya me imagino una célula que tiene un montón, como si fuera un pulpo, ¿no? Con un montón de pseudópodos. Esa imagen es falsa en entamoeba histolítica. Es una ameba, es cierto, pero esa imagen no es la correcta. La imagen de una entamoeba trofozoite, la vamos a ver ahora, es ovalada o redondeada. Y esa imagen, ustedes la van a ver al microscopio a 37 grados, emite un pseudópodo en forma de desplazamiento rápido, ¿no? A 20 grados también lo emite y lo hace en forma violenta, ¿no? Ustedes van a ver al microscopio y de repente ¡plac!, sale como un bracito. Y de repente ¡plac!, sale otro bracito. Pero ahí nomás queda. No es la imagen estereotípica de la ameba que constantemente emite pseudópodos y va caminando como si fuera un pulpo, ¿no? Negativo. Esa no es absolutamente la imagen que ustedes deben entender de entamoeba histolítica. ¿Correcto? Ya se está durmiendo. Ya, vamos a ver rápido. En el citoplasma ustedes van a encontrar dos, digamos, características, ¿no? Un citoplasma que es periférico, hialino, transparente, y de donde salen los pseudópodos, y un endoplasma, o sea, el citoplasma también, pero la parte interna, que es central, ¿no? Que es esférico y más granuloso. Eso impide que ustedes vean el núcleo, ¿ya? O sea, cuando ustedes ven en fresco un trofozoito de entamoeba histolítica, no le van a poder ver el núcleo. Para ver el núcleo tienen que hacer una tinción especial, ¿ya? Una tinción que puede ser también con los tintes, ¿no?, que usan normalmente en los laboratorios, pero para ver algunas características especiales es necesario algunas tinciones también especiales, ¿no? Mire, a pesar de que es una bacteria o es un protozoario que tiene mucho tiempo de vida entre la población, sin embargo es muy antiguo. O sea, miren, usted no tiene microtúbulos, o sea, es una célula muy arcaica, ¿no? No tiene complejo de Golgi, ¿no? No tiene mitocondria, o sea, es una célula que realmente es muy vieja desde el punto de vista filogenético, ¿no? De cuándo vendrá, no sabemos realmente, ¿no? Pero es realmente muy primitiva esta célula, ¿no? Sin embargo, produce cuadros clínicos severos, ¿no? Y decíamos, ¿no? Contiene vacuolas alimentarias y la histolítica, glóbulos rojos, ¿no? Y tejido ingerido. Las formas vegetativas, el núcleo es habitualmente central, endoplasma, granuloso, difícil verlo, ¿no? Con hematoxilina se ponen en evidencia estructuras nucleares, o sea, hay que hacer tinción, pues, ¿no? El cariosoma es central con cromatina nuclear en forma de granos redondeados, y la cromatina periférica es donde se tiene lugar la síntesis de ARN, ¿no es cierto? O sea, los ARN mensajeros salen de la zona periférica. Se puede teñir también a través de la hematoxilina. Aquí vean ustedes, estas son las formas típicas de la entamoeba histolítica. Miren, no es la forma estereotípica, es algo ovalada, miren ustedes, aquí también tienen ustedes algo ovalada. Y observen, aquí estas son formas teñidas y el núcleo se observa, por eso se observa el núcleo, ¿no? Si no le hubiera hecho una tinción, probablemente no estaría viendo el núcleo. Y esta es la forma clásica de la entamoeba histolítica, el trofocito, eso que van a ver ustedes al interior del intestino, cuando hacen cortes, sobre todo en pacientes con cuadro clínico, ¿no? Aquí van a ver ustedes enorme cantidad de hematíes, ¿no? Que es las imágenes típicas, ¿no?, de lo que se ve en entamoeba histolítica. Pero miren ustedes, la imagen
que ustedes deben recordar, la entamoeba histolítica es redondeada o ovalada, ¿no? Disculpen ustedes, voy a... Hace calor y me estoy secando. En cuanto a los quistes, la histolítica no se enquista, ¿no? Lo que hemos conversado, es en la luz del intestino. Si ustedes, las formas trofozoíticas son eliminadas al exterior, estas formas mueren, no se enquistan en el exterior. Y ustedes, si hacen patología clínica, y ustedes quieren descubrir o tener trofozoitos a través del examen de posiciones, muy difícil va a ser, es muy difícil. ¿Cómo lo hacen ustedes para obtener trofozoitos? Tienen que hacer con la ayuda del gastroenterólogo a través de una proctosimoidoscopía. Ustedes toman una muestra de la zona donde está la lesión y a través del alcohol, el PBI es alcohol polivinílico, disculpen ustedes, se me dio el nombre exacto, lo van a conservar, pero pueden verlo máximo en media hora. Y a través de esa estrategia, solamente a través de esa estrategia, ustedes pueden observar las formas de trofozoitos, sobre todo las formas patógenas. Directamente recolectadas de las heces, es muy difícil que ustedes la puedan ver. Pero sí pueden ver los quistes, eso sí se conservan. Trofozoitos estamos hablando. Y repito, si los trofozoitos salen al exterior antes de transformarse en quistes, simplemente esas células mueren. El quiste es en principio un núcleo único que se llama el prequiste, y ahí se producen dos divisiones, ¿no? Ustedes van a encontrar todavía un quiste inmaduro con dos células, y posteriormente se divide y encuentran un núcleo o un quiste con cuatro células, con cuatro núcleos, un quiste con 4 núcleos, ¿correcto? Eso es ya la forma de quiste maduro de la entamoeba histolítica. Aquí vean ustedes quistes de entamoeba histolítica. Aquí se le han hecho algunas coloraciones. Ustedes ven los bastones aquí. Acá, si ustedes observan, cuando ustedes ven al microscopio, en realidad no ven los quistes en un solo plano. Tienen que acostumbrarse que es una estructura que tiene 3 dimensiones, ¿no? Entonces, muchas veces ustedes ven un quiste, después ven el otro, y después ven el otro. Entonces, con el micrometro van a ver 1, 2, 3, 4, ¿no? Cambiando. Algunas veces tienen suerte, como esta, por ejemplo, y ustedes ven ahí 4 núcleos, ¿no? 1, 2, 3, 4. 4 núcleos en el quiste, ¿ya? Es el diagnóstico de entamoeba histolítica. Si yo observo 8 núcleos, entonces digo E. coli, ¿no es cierto? El quiste sobrevive en el medio exterior y su sobrevida es variable, pero son fáciles de controlar. Con soluciones yodadas a 200 partes por millón, miren, poquito, en ácido acético diluido, o si ustedes lo quieren calentar sin llegar a 100 grados, mira, 68 ya están muriendo, a menos 10 grados de temperatura en 24 también mueren, ¿no? Cualquier antiséptico, creso, formol, diluido de hipoclorito, fácil de controlar. O sea, a pesar de que el quiste es la forma de resistencia, ¿no?, de este parásito, sin embargo, si ustedes emplean algunos medios físicos o químicos, son fáciles de controlar, ¿no? Sobre todo en zonas donde hay una alta prevalencia, ¿no? Y probablemente se conservan en tierra húmeda hasta 8 días, ¿no? A 10 grados se pueden conservar hasta 30 días. En tierra seca, miren, rápido mueren. A 24, 48 horas ya no van a encontrar ustedes quistes viables, ¿no? Bajo las uñas hasta 45 minutos, ¿no? O sea, el mal hábito higiénico de que ustedes transportan, o sea, mejor dicho, el hospedero que es portador asintomático de las formas minutas, van transportando y hasta 45 minutos dura en las manos, ¿no es cierto? En agua fisiológica, temperatura ambiente, lo que nosotros le damos hasta 47 días, ¿no?
Y en las letrinas hasta 15 días dura el quiste. Ahora, ¿cuáles son los elementos que habíamos mencionado ligados a la patogenicidad? Algunos datos sobre hallazgos en grupos poblacionales, ¿no? Por ejemplo, un régimen alimentario desequilibrado con acción irritante en la pared intestinal favorece la penetración. Y esto es justamente a partir de la costumbre que tienen los mexicanos de comer el ají, ¿no? Que es bastante irritante del intestino, ¿no? O sea, un portador asintomático en una alta prevalencia, la probabilidad de que ese asintomático convierta en una forma histolítica es muy alta, ¿no? Se han encontrado también flora intestinal del grupo, sobre todo el grupo colitífico, en forma, digamos, paralela a la infección por entamoeba histolítica. Probablemente el grupo colitífico desarrolla algún tipo de lesión a nivel de la pared y esto favorece, ¿no? Al encontrar la entamoeba histolítica elementos de fácil penetración, favorece su transformación. Entonces, el grupo colitífico que produce infección intestinal podría provocar también este cambio, ¿no? Las heridas y escoriaciones a nivel del colon y el recto, ¿no? Esto se ha visto sobre todo en población homosexual, ¿no? Que son portadores asintomáticos, pero por sus costumbres y por su constante, digamos, escoriación que provoca esas costumbres sexuales, producen al final cuadros clínicos de esta enfermedad, ¿no es cierto? Los enemas irritantes también. La colitis de origen no infeccioso también produce cuadro clínico. O sea, hay elementos en el hospedero que podrían favorecer la presencia de las formas patógenas de la entamoeba histolítica. Las infecciones intercurrentes como malaria, virosis, enteritis, promiscuidad, estrés, malnutrición. Si ustedes analizan cada una de estas enfermedades, lo que producen es inmunidad disminuida. O sea, probablemente la inmunidad controla las formas minutas, es decir, las formas de inmunoglobulina secretoria que tenemos normalmente, de una forma u otra, está controlando o evitan que se transforme de forma minuta a forma patógena. Si yo tengo alguna enfermedad intercurrente que disminuye mi capacidad inmunológica, probablemente ahí ocurra esa transformación. Y se ha demostrado con experimentos, ¿no? En donde estados inmunológicos deprimidos, como por ejemplo específicos, inmunoglobulina A, inmunoglobulina G, inmunoglobulina M en placas de Peyer, en algunos estudios que se han hecho muy puntuales, han encontrado que eso produce esta facilidad, ¿no? El interferón gamma ha sido descubierto como un elemento muy importante para controlar la infección por entamoeba histolítica in vitro. Probablemente sucede lo mismo en el organismo. Aquellos que tienen problemas con el interferón gamma probablemente también tienen una predisposición a que esto se produzca en una forma de transformación de la forma minuta de la patógena, ¿no? Y los linfocitos T, por supuesto, ¿no es cierto? Los factores ligados al parásito, patogenicidad varía de un lugar a otro y de un paciente a otro, o sea, es dramático los estudios que se han hecho, ¿no? Hay disenterías, o sea, en cuadros clínicos, ¿no? Desde el punto de vista epidemiológico, ustedes van a encontrar en una epidemia cuadros explosivos de diarrea, de disentería, ¿no? Hay otros cuadros de diarrea rebelde, sin sangre, ¿no? O sea, ustedes saben, la disentería tiene como característica moco y sangre, ¿no? Pujo, tenesmo, moco y sangre, ¿no? Esa es la disentería clásica, ¿no? Pero hay otros que están diarrea, digamos, rebelde, sin sangre, pero que se ha demostrado que hay amebiasis, quistes sin presencia de síntomas también. O sea, hay cuadros clínicos, o sea, desde el punto de vista epidemiológico, ¿no? En el cual el parásito juega un papel muy importante, no sabemos realmente. La virulencia de la entamoeba histolítica, algunos estudios nos dicen que está ligada
a la presencia de glicoproteínas antigénicas que aceleran su actividad fagocítica. Sin embargo, se ha visto, cuando se ha encontrado en algunas cepas de países, sobre todo en México, que hay entamoebas histolíticas que tienen ese factor antigénico, y sin embargo, en esa persona que es portador asintomático, nunca se presentó cuadro clínico que evidencie que realmente eso produce patogenicidad, ¿no? E igualmente, a pesar de que se ha encontrado desde el punto de vista estadístico bastante importancia, ¿no?, la presencia de esto, se ha encontrado que hay cuadros clínicos severos de entamoeba histolítica, pero que esta glicoproteína no estaba presente en esos grupos. O sea, si bien es cierto, desde el punto de vista estadístico, esta glicoproteína juega un papel muy importante, sin embargo, todavía hay algunos detalles que todavía no conocemos que están provocando la presencia de formas patógenas sin que tengan este cuadro, ¿no? Se han analizado análisis de genoma de diferentes cepas y se han encontrado diferencias, resultados que aún no revelan características patogénicas así específicas. ¿Cuáles son las lesiones que se causan desde el punto de vista clínico? Las lesiones se focalizan entre el ciego y el ano, ¿correcto? Entonces, una proctosimoidoscopía nos ayuda muchísimo para hacer diagnóstico. Aquellos que van a ser gastroenterólogos, probablemente esto va a ser una tarea en su proceso de aprendizaje, de buscar cuadros clínicos de diarrea para buscar justamente estas patologías, ¿no? Entre el ciego y el ano es donde se estaciona fundamentalmente esta. La ulceración es la resultante de la destrucción de la célula, ¿no es cierto? Es un círculo vicioso. Las células, las entamoebas, como producen lesiones por sus lisocimas, a su vez son atacadas por los anticuerpos destruyen la ameba, y al destruirse la ameba, liberan más lisocimas. O sea, mayor daño. Probablemente el mayor daño que se produce en estas lesiones es justamente por la acción inmunológica. Si no hubiera una acción inmunológica, la acción lítica sería un poco más lenta, entre comillas, ¿no? Pero la acción inmunológica produce una contradicción, ¿no?, y produce mayor daño. Las amebas proliferan en tejido sano y tienden a agrandar la lesión, ¿no? Entonces, nosotros vamos a ver las lesiones que habíamos mencionado en una bolsa, acceso fistuloso al interior de la submucosa, que va creciendo, ¿no?, en forma de napa. Y ustedes pueden encontrar en algunos pacientes que estos se confluyen. Es decir, ustedes tienen lesiones en diferentes áreas del intestino que van creciendo y al final confluyen. Ustedes van a tener una zona mucho más extendida de lesión, ¿no? Esta lesión, que es en botón de camisa que habíamos mencionado, produce una gran inflamación, y esta inflamación produce a su vez una gran contracción. Por esa razón ustedes van a encontrar en estos pacientes esa sensación de pujo, ¿no? Pujo, es decir, una enorme ganas de ir a hacer deposiciones. El tenesmo, ¿no? Es decir, yo hice la deposición, pero tengo ganas de seguir haciendo algo todavía tengo por la inflamación, ¿no? Y al final, ¿qué elimino? Moco y sangre, ¿no? Entonces, eso es básicamente la explicación de la presencia de estos cuadros clínicos. Si nosotros no tuviéramos la cantidad de invasión de estas células en la submucosa, probablemente el cuadro clínico no sería tan severo, ¿no es cierto? Ustedes van a tener cuadros clínicos que no son necesariamente disenterías, pero que forman parte de esta situación. La lesión progresa en napa y puede terminar incluso en una perforación, ¿no? La cicatrización se va a llenar con tejido, pero que no es tejido normal, sino es un tejido de cicatrización. Y esto en el futuro puede provocar incluso alguna restricción, puede provocar cuadros de obstrucción intestinal, ¿no? Las obstrucciones intestinales posteriores de 10, 15 años posterior al cuadro clínicos de esto, actualmente ya no se ven tanto, pero ha sido también causa de acción, ¿no? El desarrollo de amebomas ya no lo vemos. Esto se veía mucho en el siglo pasado, 1900, 1910, actualmente no se ve. Probablemente porque los tratamientos
realmente hacen que todos los cuadros de historias naturales sean eliminados, ¿no?, desde el punto de vista de la presencia actual, ¿no? Entonces ustedes ven las lesiones, ¿no?, en el intestino. Acá esto es lo típico, ¿ve? Una ameba en donde ustedes al interior ven los hematíes, ¿no? Acá hay otra ameba, ¿no? Son amebas que no son, como decíamos, las típicas, estereotípicas, ¿no?, las estereotípicas, es decir, con enorme cantidad de pseudópodos, ¿no? Son redondeadas o son ovaladas, ¿no? Acá tienen ustedes, miren otra, acá redondita, ¿no? El acceso hepático es único, necrosis celular, forma una bolsa cerrada de colección purulenta, ¿no? Pero es una secreción purulenta mezclada con sangre. Es el típico pus de chocolate, le decían, ¿no es cierto? O sea, cuando los antiguos cirujanos entraban a abscesos hepáticos y encontraban pus chocolate, este es amebiasis, ¿no? Ese era el cuadro típico que se iban a encontrar, ¿no? Actualmente no se ven tantos, ¿ah? La otra vez estábamos conversando con unos cirujanos y ellos en la pus de chocolate no la ven como la describen los libros, ¿no? La han visto una vez hace tiempo y no más, ¿no? Probablemente la cantidad de amebiasis extraintestinal que vemos es mucho menor que la que existían antes, ¿no? No existe contaminación microbiana y si la hay probablemente hay comunicación con el colon, ¿no? Ustedes van a encontrar amebiasis pulmonar también, que evoluciona como un acceso hepático, pero es mucho más rápido, ¿no? Una amebiasis encefálica, mal pronóstico, amebiasis encefálica, generalmente se diagnostica post-mortem la amebiasis encefálica. O sea, el paciente que entró, de repente hizo diarrea, posteriormente hizo cuadro clínico neurológico y murió rápidamente, ¿no? Autopsia, amebiasis, ¿no? Es muy difícil que sobreviva, es muy difícil darse cuenta de amebiasis, a menos que ustedes hagan una punción encefálica, ¿no? Una punción cerebral. Muy difícil que lo hagan en forma constante, ¿no? Ustedes ven la lesión hepática. El diagnóstico es en fresco, inmediatamente después de la toma de muestra. Se encuentra trofosoditos a 20, un contenido de glóbulos rojos. Para hacer esto, a través de una rectoscopía, ¿ya? No es de toma directa, ¿no? Se debe repetir el examen 2 o 3 veces, si es negativo. ¿Ya? Lo decíamos por lo que habíamos mencionado de la cuestión probabilística. Se puede agregar colorantes como la eosina, que tiene el fondo de rosa, el lugol, el reactivo Bellinger, la coloración de Serjón, ¿no? Cada una de estas coloraciones tienen algo específico para ver parte del parásito en sí, ¿no? Que es básicamente de investigación. Todas estas coloraciones no las van a encontrar ustedes en forma rutinaria en los hospitales, ¿ya? Son de investigación, fundamentalmente. El tratamiento es con amebicida de contacto, ¿ya? Ayuda sobre todo sobre la forma minuta, ¿no? Y ahí tenemos la paramomicina, ¿no? Que es un aminoglicósido que no se absorbe. En el país no hay paramomicina, no existe. Esa cosa curiosa, ¿no? No existe la paramomicina. Tenemos que traerla de Ecuador, de Argentina. Ecuador, mire, cosa curiosa. Ecuador, mire, un país más chiquito que el nuestro. Ellos han sido más fuertes desde el punto de vista de los medicamentos, ¿no? Ellos han liberalizado más de 2.000 productos, ¿no? Y ellos mismos están en capacidad de producirlos, ¿no? Sin necesidad de pagar ¿cómo se llama esto? El derecho de la patente, ¿no? Sin necesidad de pagar. Ellos han liberalizado 2.000 productos, ¿no? Y ahorita están en un proceso de fabricación. Probablemente ellos van a comenzar a fabricar la paramomicina. ¿Por qué no tenemos paramomicina? Porque los laboratorios no les interesa, son muy pocos casos que ven, que se utilizan. Por lo tanto, como no es negocio, no la hacen, pues. Entonces tiene que haber un Estado o un organismo del Estado que diga, bueno, la paramomicina sí la necesitamos, pues, para enfermedades que son de esta naturaleza, ¿no? Y se fabrica, ¿no? Paramomicina, ¿no? La paramomicina será entre 25 y 30 miligramos por kilo cada 8 horas, ¿no? Hasta por 7 días, ¿no? Esto va a actuar sobre la forma minuta. Y sobre las formas tisulares
la dihidroemetina, ¿no? Esto es muy difícil de manejar desde el punto de vista de la, ¿cómo se llama esto? De forma ambulatoria, ¿no? Para manejar la dihidroemetina es mejor hospitalizar a los pacientes. Producen cuadros clínicos severos, ¿no? Desde el punto de vista de reacción adversa. Por lo tanto, uno debe monitorear a estos pacientes, ¿no? Si ustedes tienen necesidad de usar dihidroemetina, es mejor que hospitalicen al paciente durante 10 días, por lo menos, ¿no? Mientras dan. Y utilizarla en forma subcutánea, produce muchos vómitos si lo utilizan en forma bioral. También se puede usar metronidazol cada 8 horas, ¿no? 30 a 50 miligramos, y tinidazol en dosis única, ¿no? Por 2 días. Yerra lamblia, ¿no? Yerra lamblia es otro parásito que no es tan, digamos, agresivo como la entamoeba histolítica, pero que es muy dentro de la importancia en nuestro país, está pues en el segundo lugar, ¿no? Son 2 núcleos, han volado de la línea media, ¿no? Es un ojito de búho, ¿no? Conocido, cuerpo aplanado dorsoventralmente y simetría bilateral. Ustedes hacen un corte al centro y lo que tienen al lado izquierdo lo tienen al lado derecho, ¿no? O sea, hay una simetría. La estructura es de forma de disco, que aparentemente tiene ventosas, pero es una sola célula. Es una célula que ha organizado sus microtúbulos de tal forma que tiene ventosas. Sus microtúbulos tienen ventosas, miren, cosa curiosa. ¿Y cómo hace que funcionen las ventosas? A través de la acción de un flagelo. O sea, se deposita en una célula, hace accionar su flagelo y eso produce pues, un vacío, y ahí se estaciona, ¿no? Y la Yerra lamblia no penetra el organismo, se deposita sobre la superficie de la célula, ¿no? Sobre toda la célula del intestino delgado, ¿no? La primera porción del intestino delgado. Y allí compite con la célula para nutrirse con lo que ingiere el hospedero, ¿no? El citoesqueleto está dado por las estructuras que se llaman yardinas. Estas yardinas juegan un papel muy importante, sobre todo en los estudios, digamos, masivos, ¿no? Porque los cubanos han comenzado a trabajar las yardinas para hacer diagnóstico de yardiasis en heces a través de ELISAs, ¿no? O sea, yo puedo hacer sin necesidad de encontrar el parásito, sin hacer un estudio de parásito, porque la probabilidad de encontrarlo es muy baja en infecciones que no son muy elevadas. Sin embargo, la yardina, que está diluida, yo puedo encontrarla fácilmente a través de estudios de, ¿cómo se llama esto? De ELISA, ¿no? La yardia tiene 8 flagelos, 2 anterolaterales, dorsales, posteriores, caudales, etcétera. Uno de esos pares es lo que utiliza para hacer el vacío, ¿no? Y crear una ventosa para la acción. Son pequeñísimos, de 10 a 12 micras de largo. El quiste es ovalado, 2 a 4 núcleos en la mitad anterior, ¿no? Mide 8 a 18 micras, una pared gruesa. Al interior del quiste se observan los residuos flagelares. Es fácil de identificar a través de ese resto, ¿no? Del disco. Acá ven ustedes los ojos de búho de los trofozoitos, y acá ven ustedes los quistes, ¿no? Esta es una imagen típica de un quiste de Giardia, en el cual ustedes ven al interior estos residuos de los flagelos, ¿no? Fáciles de ver en exámenes en fresco. El trofozoito y los quistes, a través del tubo digestivo, ingresa por ingestión, hay un desenquistamiento, se adosa a la mucosa a través de la ventosa y por adherencia a las células epiteliales, ¿no es cierto? Para adherirse necesita un elemento que son las lectinas, un elemento, digamos, de estimulación. Busca a través de digamos, ese efecto bioquímico, a través de las lectinas, y cuando la encuentra, inmediatamente se asienta, ¿no? Y allí permanece, allí se multiplica, ¿no?
por bipartición. No se conoce la frecuencia de intercambio de material nuclear, existe, pero no se conoce la frecuencia, ¿no? La nutrición es por pinocitosis, es decir, la mayor cantidad absorbe la mayor cantidad de nutrientes que puede, compitiendo con el hospedero, ¿no? Se ha descrito en algunos, sobre todo en algunos niños, porque al final de todas maneras hay inmunidad. Por esa razón, este parásito es muy frecuente en niños, en zonas endémicas, porque justamente no tienen la cantidad de anticuerpos suficiente para defenderse. Es un problema pediátrico, ¿no? Y se ha visto en algunos de estos niños, sobre todo en aquellos que tienen una enorme desnutrición, que la cantidad de parásitos que está adosado hacen una capa costrosa que evita que el niño pueda alimentarse, ¿no? Y más aún, ese adosamiento provoca digamos, involución de las células a la cual está adosada. Por lo tanto, hay doble elemento patológico, ¿no? Uno, competencia con el nutriente, y dos, inutilización de la célula para poder absorber los nutrientes, ¿no? Por lo tanto, esto provoca al final una enorme desnutrición sobre todo en los niños. La nutrición es por pinocitosis, el enquistamiento es por pérdida de la pared, división 4 núcleos. Este sí necesita algunos días para ser infeccioso, ¿ya? Necesita madurar. Atrofia de borde en cepillo del epitelio se acompaña de disminución de la absorción, lo que hemos dicho, desaparición de vellosidades y atrofia de microvellosidades del duodeno y el yeyuno, ¿no? Enorme, digamos, competencia y atrofia de todos esos lugares, ¿no? No es raro que invada la vesícula biliar y la inmunidad interviene en el control de la infección. Por eso cuando ustedes intervienen en un niño con esta infección, probablemente quien lo ha contagiado sea un adulto que ya tiene defensa, ya tiene anticuerpos y controla la infección. Probablemente tiene igualmente enorme cantidad de giardia, elimina la giardia, pero como ya tiene inmunidad, no le es, digamos, muy perjudicial desde el punto de vista nutricional, ¿no es cierto? Entonces, ¿la recomendación cuál es? Cuando ustedes encuentren un niño con giardia, provoquen el tratamiento del resto de la familia, porque así ustedes van a poder controlar la transmisión, ¿no? Porque ahí hay algunos de los familiares que tienen, ¿no? Sobre todo los que manipulan alimentos, los que alimentan al niño, ¿no? Manipuladores que llevan la infección, ¿no? Si ustedes solamente la tratan al niño, probablemente a las 3 semanas, al mes o a los 2 meses, el niño va a volver nuevamente con un cuadro clínico semejante. La inmunidad, la inmunoglobulina A secretoria y la inmunoglobulina G son componentes importantes, ¿ya? En pacientes con VIH, a pesar de que la inmunidad está comprometida en pacientes VIH, aparentemente la inmunoglobulina A secretoria y la G no juega un papel patogénico muy importante. No se ha visto que hay una complicación especial de giardiasis en pacientes con VIH, ¿ya? La patogenicidad depende del antígeno de superficie que contiene cisteína. Se ha descrito un giardiavirus, mira, que frena la multiplicación del parásito, o sea, tiene también su virus, tiene su patógeno, ¿no? Y no hay evidencia que exista otro virus que produzca una mayor actividad patogénica. Hay giardiavirus, por lo tanto, hay autocontrol, ¿no? En algunas poblaciones. A nadie se le ha ocurrido todavía ensayar la proliferación de esta giardia en zonas endémicas, a ver si controlan un poco la ética, ¿no? Es un virus que suelta uno, no sabemos qué va a pasar, pero bueno, se ha encontrado un giardiavirus. Desde el punto de vista clínico, es una diarrea acuosa con eliminación de grandes cantidades de trofosoditos, periodos de remisión con heces normales, hiporexia, pérdida de peso, deshidratación, malabsorción, digestión incompleta, ¿no? Flatulencia.
La mayor parte de los infectados son asintomáticos. Generalmente, como hay dificultad en la absorción, las deposiciones están enormemente cargadas de tejido graso, ¿no? Por eso las características de las deposiciones de estos niños, sobre todo niños pacientes, ¿no?, son de deposiciones grumosas, ¿no?, tipo mazamorra, que en los pueblos jóvenes, no sé si han tenido oportunidad de ver esto, en los pueblos jóvenes, de repente por ahí, de ahí viene el término, ¿no?, ahí está la torta, ¿no? Ese es un término corriente de uso cotidiano, pero justamente explica o deja observar que la misma población ha visto, ¿no?, el comportamiento de esta patología en su propia población, poniendo expresiones a su, digamos, formas clínicas, ¿no?, de lo que significa la diarrea. El diagnóstico es a través de la quistis en heces normales, técnica de concentración, flotación, ¿no? Si ustedes tienen una técnica en la cual le ponen sulfato de zinc, ¿no?, que hace que el menor peso del agua que tienen estos parásitos los hacen flotar, fácilmente ustedes lo obtienen después de dejarlo reposar algún tiempo en la lámina que están depositando al frente o en el tubo, ¿no? Por lo tanto, es una técnica especial para diagnóstico de Giardia, ¿no? La sensibilidad que habíamos mencionado se mejora con 3 exámenes seriados. Búsqueda de trofocitos en fresco. Es muy difícil de encontrarlos en heces, pero es posible cuando hay una gran infección. Lo que se estila son los enterotest, es decir, la introducción de una pita a través de la ingesta, ¿no?, hasta el duodeno, y después de media hora más o menos de exposición, ustedes la retiran y la punta de esa pita la ponen al microscopio y pueden capturar, en algunos casos, trofozoitos, ¿no?, de Giardia lamblia, ¿no? Esto se puede hacer en los hospitales, ¿ah? Yo recuerdo en algún momento en el hospital Loaiza, cuando estuvimos por ahí, lo hacían, ¿no?, y encontraron muchos casos interesantes. Detección de antígenos solubles de Giardia, sobre todo de los portadores, ¿ah? Me acuerdo que hacían un estudio de portadores, ¿no?, para buscar portadores en manipuladores de alimentos, ¿no?, un estudio que hicieron. Detección de antígenos solubles de Giardia en heces por ELISA, lo que habíamos mencionado, ¿no?, de los cubanos. Hay PCR también para ampliación del gen Giardina, ¿no?, y anticuerpos por inmunofluorescencia indirecta. Ustedes saben que el boom de los próximos años, o sea, de la década del 10 al 20, va a ser los diagnósticos a través de biotecnología. Los PCRs de la mayor parte de enfermedades van a comenzar a trabajarse masivamente, ¿no? Actualmente se utilizan en laboratorios de investigación, pero lo mismo sucedió con el ELISA, ¿no? En un primer momento se usaba en el laboratorio de investigación, pero después pasó a usarse en los hospitales. En el transcurso de los años, probablemente los PCR van a comenzar a usarse también en laboratorios de hospitales, ¿no? Actualmente, por ejemplo, se está desarrollando técnicas para PCR en TB, tuberculosis, para hacer diagnóstico de resistencia, ¿no? Y son máquinas tan fáciles de utilizar que no necesitan ustedes ambientes especiales, ¿no? Actualmente la tuberculosis, deben saber ustedes, yo necesito un ambiente especial donde el cultivo esté en un nivel de bioseguridad 3, es decir, que yo esté dentro. ¿Usted ha visto los astronautas de la infección por influenza? ¿No? Es bioseguridad 3, algo así para TB, ¿ah? ¿Por qué? Porque son gérmenes que rápidamente usted lo van a encontrar contaminando el aire. Usted tiene que asegurarse. Estas técnicas nuevas que están saliendo son de tal forma que ya no van a necesitar eso ya. De frente, ustedes un tejido van a ir a ponerlo y les va a dar el diagnóstico preciso, ¿no?, en cuestión de horas. Ese es el futuro realmente de lo que es diagnóstico en las enfermedades infecciosas, sobre todo. ¿Ya? Algunas enfermedades degenerativas también, pero en enfermedades infecciosas es muy importante. Aquellos que van a hacer patología clínica, recuerden,
biotecnología es la orientación del futuro. Estamos globalizados, ¿ya? Es en el mundo, ¿eh? Estamos, así como está acá, igual está en Estados Unidos, en cualquier país. Cultivo no se hace, es solamente para investigación, medios especiales, congelación, trofosfodito, etcétera, ¿no? Tratamiento, metronidazol por 5 días, tinidazol, dosis única, furazolidona, 7 a 10 días, ¿no? Yo creo que lo conocen ustedes.